¿Qué tal? Muy buen día para toda la gente que nos ve. Mi nombre es Alejandro Martínez Castro, su servidor. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Unidad de Cine Zacatenco, y les vengo a presentar el tema de contaminación del aire. Pero en esta ocasión no soy solamente yo. Varios de mis compañeros me acompañan. En un momento pasaremos con ellos. Este tema es de química aplicada y nuestra docente es la maestra Aline Ortega Martínez. Hola, me complace saludarlos. Mi nombre es José Márquez Mendoza y soy del 2M4. Y hoy pues estaré aquí a cargo de este proyecto tan importante como es la contaminación del aire. Me complace saludar, mi nombre es Rivero García Juan de Jesús y seré parte de este video en el cual vamos a explicar la contaminación del aire. Bien, así ha llegado el momento en el que nos pongamos de acuerdo a analizar a gran detalle el impacto que ha tenido la contaminación del aire, ¿no te parece? Entonces, pues vamos a decir en qué manera nos afecta en nuestro día a día, por qué es tan importante ya llegar a un alto, ya tener una regulación, tener un control sobre las cosas que hacemos para reducir esta contaminación. Paso contigo. Muchas gracias, compañero. Pues principalmente, y ya como lo hemos visto, pues ya existen varias entrevistas y ya se ha tocado el tema más a fondo de la contaminación, ya que pues esta va creciendo y pues se esperan peores cosas para nuestro futuro. Así que se ha hecho un hincapié de las cosas que se ha tratado de combatir. Y pues no sé, retomando la pregunta que tú me dijiste, pues aquí en la Ciudad de México, que es donde residimos, tenemos un problema que es con los carros, ya que cada carro tiene calcomanías diferentes y dependiendo de la calcomanía y del año que sea el carro, dependiendo de las emisiones de contaminación que tenga, pues será los días que circulará. Así que tenemos pues varios limitantes gracias a la contaminación que hace que no podamos pues a veces estar y ir y venir a nuestro gusto. Y pues a veces es por el trabajo o cosas que uno necesita. Así que pues directamente nos está afectando en el día a día y lo podemos ver en todos lados. Pero veo que ahorita la comunidad ya ha aumentado sus iniciativas, ¿no?, que tiene acerca de construir transportes que ya no sean contaminantes, que no produzcan humo o dióxido de carbono, no recuerdo qué se llama. Sí. Entonces, pues esto es donde lo podemos encontrar con los transportes eléctricos. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente ya ahorita se está yendo por su transporte particular, lo cual de por sí es un problema muy mal, porque ahí empezamos. En el detalle en el que si va aumentando la cantidad de automóviles en el tráfico, pues obviamente si no les dan un buen mantenimiento, aumentará el riesgo de que produzcan más humo y pues contaminen más, ¿no te parece? Sí, así como lo menciona el compañero, pues son cosas alarmantes, ya que también nosotros al estar en aumento, al tener una sobrepoblación, pues también tenemos una adquisición de nuevas cosas y al no estar regulados, pues usualmente los vehículos que mucha gente usa, no tenerles un mantenimiento, pues hace que genere más y más contaminación. Principalmente pues esto se ha visto porque ya los niveles son a tal grado que a veces tenemos alertas y ni siquiera se prohíbe no hacer actividad física porque ya hasta puede ser dañino el ambiente en el que nosotros pues radicamos, ¿no? Bien, ahora antes de pasar al concepto de contaminación del aire a detalle, vamos a decir qué es la contaminación. Primero que nada hay que entender que la contaminación es la presencia de elementos o sustancias nocivas para la salud humana, entre otros componentes, y en los demás organismos vivos. La contaminación tiene un alto índice de degradación en el ambiente y sus componentes y puede causar un efecto muy negativo en la salud. La contaminación, al igual, hablando en términos general, hay contaminación del aire, contaminación del suelo, y por supuesto contaminación del agua. Esa es una de las más sobresalientes que se han tenido en estos últimos años, pero tocaremos ellos más adelante. Ahora nos vamos a enfocar en cuáles son las fuentes de contaminación del aire. Comencemos diciendo que evidentemente la principal razón de la contaminación es el ser humano. ¿Y esto por qué? Pues porque
el ser humano tiene una industria. ¿Y qué hace la industria? Pues genera las cosas que utilizamos. Tan solo el proyector que estamos utilizando en este momento se realizó en una industria y es un electrónico, ¿no? Y el electrónico, pues evidentemente está hecho de diferentes componentes y para realizarlos se requieren de recursos los cuales generan contaminación, que a su vez estas industrias necesitan un suministro energético para poder realizar los diferentes dispositivos y para realizar o digamos para fabricar la energía que necesitamos combustibles ya sea fósiles o carburos. También tenemos el transporte. Bueno, tan solo pongamos el ejemplo de la Ciudad de México, que es una de las grandes ciudades del mundo. ¿Cuántos autos no se transportan, no recorren este lugar? Pues evidentemente son bastantes. Bueno, evidentemente ya explicamos las causas que generan la contaminación y ahora vamos a pasar con los efectos. Bueno, los efectos pues son varios, en los cuales encontramos la extinción de las especies de la fauna y de la flora en donde se genera. También tenemos la desertificación, que tiene como consecuencia la pérdida de cosechas junto con la migración de poblaciones. Esto también, por ejemplo, en el aire genera que, digamos, se encuentre más denso y caliente. También tenemos los fenómenos meteorológicos anómalos, bueno, estos en los cuales, por ejemplo, que haya lluvias cuando no las debe de haber, o que haya mucho calor cuando no es la temporada de y por supuesto también tenemos los efectos en las personas. ¿Y qué generan las personas? Pues llega a generar enfermedades respiratorias, que es lo que comúnmente conocemos. Por ejemplo, el asma es muy común desarrollarlo en regiones donde se genera mucha contaminación. Obvio también las enfermedades en los pulmones, hasta incluso pudiendo generar cáncer y problemas cardiovasculares. A continuación, yo les estaré hablando de algunos elementos contaminantes. Uno de estos es el atmosférico, el cual se refiere a las emisiones de gases tóxicos que afectan directamente a la atmósfera. A su vez, hace que exista más radiación que pues penetre más directamente al ambiente y donde estamos, creando pues efectos secundarios y afectando también la salud. También nos va a hablar del agua, que esto va relacionado con los desechos, productos y otros agentes extraños en el agua. Afecta directamente la biodiversidad que existe en ella, ya que puede crear la extinción, también puede crear que estos seres pues se tengan que trasladar y puede tener un cambio en el ecosistema y pues varias variantes, además de que también se nos puede prohibir pues llegar a estas zonas, ya que puede ser nocivo para nuestra salud y así como les dije también podría causar mutaciones. También existe la acústica, la cual consiste en los decibeles, que es en la forma en la que se mide el sonido, y al tener pues unos decibeles muy altos o muy bajos puede llegar a distorsionarse y esto puede llegar a afectar pues el oído, el tímpano y provocar pues varios problemas auditivos. También existe el del suelo, que es el de la agrícola y ganadera. En el de la agrícola sabemos que las áreas verdes nos ayudan principalmente para combatir el CO2, para retener un poco pues estas emisiones y pues no se dispersan tanto en el aire. Sin embargo, al ser agrícola pues talas toda esta parte para poner pues tu cosecha y pues hace que no nos ayude en nada. Y por la parte ganadera
Hablando principalmente de las reses, que es una de las carnes que más se come, es uno de los animales que más CO2 introduce al medio ambiente. Ya mencionamos los tipos, pues también vamos a hablar de los elementos contaminantes. Empezaremos con los químicos, que son los compuestos químicos o derivados de origen natural o elaborados por el hombre, que usualmente pues estos están en la atmósfera y usualmente son los que pues sacan las industrias y es donde pues expulsan sus residuos. También existe la radiación tipo nuclear, que son las emisiones radiactivas y son las que principalmente pues afectan si estamos al contacto con ellas y son muy peligrosas para el ser humano, para estar en contacto. También está la radiación electromagnética, que son las radiaciones pequeñas que tenemos al usar nuestro celular o un aparato electrónico. Incluso se puede ver más en las teles de antes, ya que si las prendes usualmente llegan a dar unos chispazos, o si acercas la mano se llega a sentir la radiación que podría tener. Así que imaginemos el gran daño que este nos puede dar pues a lo largo de nuestra vida y las cosas que este nos puede provocar. Bueno, ahora sí pasemos con lo que nos trae ahora sí este video, la contaminación del aire. Ya explicamos los conceptos de contaminación, existen diversos, claro, pero se denomina como contaminación ambiental a la presencia en el ambiente a cualquier agente físico, químico o biológico, o bien de una contaminación de varios agentes, lugares, formas y concentraciones tales como lo pueden ser nocivos para la salud, para la seguridad o para el bienestar de la población. Pueden ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, la fauna, flora, etc. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica en general por las alteraciones que estos tienen y que pueden ser perjudiciales sobre la salud de los seres vivos y los elementos materiales. La contaminación del aire se puede definir como la presencia en la atmósfera de uno o más elementos en la cantidad suficiente para provocar daño, perteneciente o determinada, la vegetación y los animales. Pero esto ya lleva existiendo desde el planeta y ha sido un problema desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver qué sigue. Siguiendo, la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo y el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. El ozono, igual, un gas, es un componente fundamental de la contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono se forma, la contaminación del aire también se le denomina smog, es lo que comúnmente se menciona cuando hablamos de la contaminación del aire precisamente. Bueno, también debemos de tener en cuenta que los contaminantes en el aire son tóxicos, como ya lo había mencionado, pues estos pueden generar incluso enfermedades terribles como lo son el cáncer. La polución del aire no ocurre solamente en el exterior, también en el interior de los edificios puede estar contaminado y afecta tu salud. Pues esto claro, porque el aire es el que viene de afuera y entonces al estar nosotros dentro de un inmueble, pues ese aire se queda estancado, entonces también contrae toda esta clase de efectos nocivos. Las partículas emitidas en el aire, como las comunes que son el polvo, el hollín, el humo, el aerosol, siempre las vamos a encontrar ahí, pero últimamente existen partículas que están en grandes cantidades y son emitidas casi todas de vehículos de diésel, la quema de residuos, cultivos y las plantas generadoras de energía. Esto sigue siendo pues bastante contaminación y es la que llega a hacerse y verse las nubes de smog que podríamos presenciar pues en nuestro día a día. Bueno, ahora vamos a adentrarnos más en los contaminantes para definirlos adecuadamente. Bueno, primero tenemos los contaminantes primarios, que son los que provienen directamente de fuentes de emisión como el plomo, el monóxido de carbono, el óxido de azufre y óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, que como sabemos los hidrocarburos pues son orgánicos.
y el material particulado. También tenemos los contaminantes secundarios que originan en el aire, por ejemplo, entre la interacción o más contaminantes primarios. Es decir, los que mencioné hace un momento interactúan y estos generan a su vez los secundarios. Por ejemplo, tenemos los casos del ozono, que no confundamos con la capa de ozono, porque la capa de ozono sirve para proteger a la Tierra de los rayos solares, pero el ozono, digamos, es un tipo de niebla que se genera a partir de sulfatos, los nitratos, así como el ácido sulfúrico. Bueno, en los hogares la principal fuente de contaminación del aire es alrededor de la quema de madera y de combustibles fósiles basados en biomasa para cocinar, calentar o iluminar. Como ya lo había mencionado, generalmente en las épocas de invierno se da mayormente esta generación de contaminantes debido al uso de calefactores y demás parecidos. Bueno, también en la industria de muchos países la generación de energía es una fuente principal de contaminación del aire, dado que las centrales eléctricas se queman carbón, son un gran emisor de estos contaminantes, y las plantas a base de diésel son una preocupación creciente que tenemos conectadas en la red. Por supuesto, el transporte, que es un sector bastante creciente y responsable casi de una cuarta parte de todas las emisiones de dióxido de carbono. Alrededor de la mitad de todas las muertes por contaminación del aire causadas por el transporte se deben a las emisiones de diésel. Y bueno, por último tenemos la agricultura, que también es una de las principales fuentes de contaminación provenientes de la agricultura, el ganado, que produce el metano y el amoníaco, y la quema de residuos agrícolas. Y bueno, otra clase de fuentes del aire proviene, como ya lo había mencionado, de las actividades humanas, pero también de la naturaleza. Existe contaminación, por ejemplo, de las erupciones volcánicas, o también de las tormentas de polvo que se dan en los desiertos. Incluso en los procesos naturales también incide la calidad del aire, las tormentas, que particularmente se han vuelto preocupantes en los últimos años, y que estos también pueden transportar agentes patógenos o sustancias dañinas de otros lugares. Ahora hablaremos una de las principales causas de mortalidad que tendremos en los siguientes años, el cuales son los gases de efecto invernadero, o por sus siglas GEI, los cuales son gases emitidos que están en el ambiente, que pueden ser naturales o también pueden ser antropogénicos, de la manera elaborada por humano. También pues, estos se emiten y se absorben en la radiación, y pues algunos ejemplos de estos pues es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, el ozono, entre otros. Bien, el agotamiento de la capa de ozono debido a su destrucción por el incremento de las actividades de emisiones de hidrocarbonos desde 1970 ha representado el forzamiento radioactivo, y vaya que grande, negativo del sistema climático. Por otro lado, el incremento del GEI ha producido un forzamiento positivo. Los aerosoles tienen una influencia en el tiempo de vida de las nubes en la precipitación. Bien, otro tema muy importante es el impacto ambiental. ¿Pero qué es? Es el resultado de una actividad humana que genera un efecto sobre el medio ambiente que supone la ruptura del equilibrio del medio ambiental. Algunos impactos ambientales más frecuentes son la contaminación del aire, como es nuestro caso, el impacto por contaminación de aguas o en los mares, la contaminación del suelo, la contaminación de residuos, la contaminación acústica, y pues se puede decir otro como la contaminación natural, así por medio de la naturaleza. La definición del impacto ambiental es la alteración del medio ambiente provocada directamente o indirectamente por lo que es un proyecto o actividad en un área determinada. Es decir, en términos simples, el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por
la interacción del hombre en la naturaleza. Pero los tipos de impacto ambientales, ¿cuáles son? Existen diversos tipos de impactos ambientales. Entre ellos son el aprovechamiento de los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, la contaminación, todos los proyectos que se producen en algún residuo, peligroso o no, y la ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por las acciones tales como el desmonte del suelo, entre otras. Las causas del impacto ambiental, no las debemos dejar pasar, también son muy importantes. Son las razones que originan a los impactos ambientales y tienen relación con las actividades humanas y con los fenómenos naturales. Entre las actividades humanas destinadas a satisfacer las necesidades de las personas a través de la producción de bienes y servicios y que causan mayor impacto, estas serían la actividad industrial, la actividad minera y la extracción de materias primas. Claro ejemplo de esto son los terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, etc. Pero también existe una medición. La medición del impacto ambiental es necesaria para que se pueda conocer a ciencia cierta cuáles son las características que genera la actividad humana en torno, durante y cuánto tiempo se sostienen las mismas. Y que, cuál es la huella dejada. Para reducir la contaminación del aire hemos hecho algunas políticas, empezando con las políticas para reducir la contaminación al aire, pues existen varios ejemplos que pueden traernos buenos resultados y pues vamos a dar ejemplo de algunos de ellos. En primera vamos a sacar en la industria y cambiando esto pues son sus tecnologías, tratar de hacer cosas renovables y tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente. En el sector de la energía, garantizar pues el acceso, que sea pues una energía más accesible hacia la gente, de menor costo y pues que pueda ser renovable. En el transporte, mejorar o cambiar los transportes por unos más modernos, los cuales pues ya están implementando tecnologías nuevas que son autosuficientes, o pues en lugar de ser energía de combustible, transporte son adopción de nuevos métodos de uso eléctrico que prioricen el transporte, pues cambiar de uso de combustión pues de petróleo, de esta que es a una eléctrica. Claro ejemplo podemos ver aquí en el poli en los camiones que tenemos aquí llamados trolebuses, que se están cambiando para que sean todos más recientes, de modelos más nuevos y que pues sean eléctricos. También podemos ver ejemplos en la planificación urbana, que es en el mejoramiento de eficiencias energéticas, los cuales pues podrían ser en los focos que sean autosuficientes con la luz solar y pues tratar de utilizar la mayoría de fuentes autosustentables. En la gestión de desechos municipales y agrícolas, estrategias de reducción, separación y principalmente control sobre pues sector agrícola, ya que como había mencionado tenemos mucha carne de res, que es una de las mayores contaminantes de CO2, así que podríamos cambiar por alimentos de pollo o tratar de pues irlo cambiando poco a poco y regularizar más pues estas carnes que son muy dañinas para el medio ambiente. Ahora damos paso a explicar qué son los contaminantes. Pues primero tenemos la materia particulada. Esta es un indicador sustitutivo habitual de la contaminación del aire. Se cuentan con diversos datos científicos que demuestran que los efectos de la salud asociados a la exposición de estas partículas es bastante nocivo. Las principales componentes de la materia particulada son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de sodio, el carbono y los polvos minerales. Primero vamos a comenzar explicando qué es el monóxido de carbono y su nomenclatura es el CO. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido que se produce en la combustión incompleta de combustibles carbonados. También tenemos el ozono, el cual es O3.
El ozono a nivel de suelo, que no debemos de confundir con la capa de ozono, el cual es uno de los componentes de niebla fotoquímica y se forma como resultado de la reacción en la presencia de luz solar. También tenemos el dióxido de nitrógeno, y esta es su nomenclatura. Bueno, es un gas que por lo general se libera con la combustión de combustibles en los sectores del transporte industrial. También tenemos el dióxido de azufre. Y bueno, el gas incoloro tiene un olor penetrante que se genera como resultado de la quema de combustibles, como lo son los fósiles, evidentemente, el carbón y el petróleo, y la fundición de menas que contengan azufre. Bien, ahora vamos a pasar por los métodos de prevención. Ya dijimos las causas, las consecuencias, pero no nos olvidemos de las medidas preventivas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la exposición al ozono puede ocasionar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares. Mientras que las partículas suspendidas, dependiendo de su tamaño, pueden adentrarse en los pulmones, atravesarlos hasta alcanzar el sistema sanguíneo, así como los del cáncer de pulmón. Cuando los niveles de contaminación del aire son altos, se toman en cuenta las siguientes recomendaciones. ¿Me quieres ayudar, compañero? Por supuesto, compañero. Pues mira, debemos de evitar el ejercicio intenso para evitar respirar ese aire contaminado. Por supuesto, realizar lo menos posible actividades físicas y obviamente hidratarte continuamente, porque eso es muy importante. También debes de evitar el uso de lentes de contacto debido a que pues el polvo, las partículas pueden incrustarse en También, si te sientes mal, acude a tu médico, y en caso de contar con aire acondicionado, utiliza el modo de recirculación. Ok, he visto que también es, bueno, en el caso de los fumadores, así que hay dos personas que se perjudican, ¿no? Tanto el fumador como el que inhala el humo. Entonces, obviamente, pues el fumador a grandes rasgos, a gran escala, va adquiriendo diferentes enfermedades que pues son muy perjudiciales. Y pues ese humo que sale de la persona que está fumando, pues igual es uno de los mayores contaminantes del aire. También debemos evitar la cocción de alimentos con leña o al carbón. Esto pues principalmente, bueno, quiero pensar, ¿no? Que luego en la calle o por temas de que ahorita ya no tienes tiempo para comprar algo. Por supuesto. Entonces pues ya compras algo rápido, pero no tienes idea a lo mejor la calidad en la que van preparando las cosas, ¿no? Bueno, y para finalizar este video, vamos a dar nuestras conclusiones. Y bueno, a través de esta investigación yo he notado que es bastante preocupante la situación en la que nos encontramos, debido a que la contaminación del aire tiene incidencias en la salud y por supuesto tiene un deterioro en el medio ambiente. A pesar del avance del desarrollo normativo, todas las políticas que se han implementado, como los transportes ecológicos, pues a pesar de ello creo que no es suficiente y debemos de realizar conciencia como colectivo social. ¿Tú qué piensas al respecto, compañero? Entonces todo lo cierto, ya que a pesar de tratar de hacer una conciencia, no hemos podido pues pasarlo al siguiente nivel, que es al nivel de ya hacerlo. Tenemos muchas carencias y se puede ver pues principalmente en que no tenemos como un estudio 100% de lo que se necesita, y no tenemos un avance en todo este sentido como ya lo necesitaríamos, ya que necesitamos pues mucha inversión para poder aprender más de estas tecnologías y que fuera más fácil y de alguna manera que fuera más gratuita pues
estas energías renovables. Tiene toda la razón lo que nos comenta nuestro compañero Rivero, ya que siento yo que las normativas que nos está dando la OMS y las soluciones que se nos están dando realmente no se toman a la medida que se debería de ser, y por eso pues hemos seguido en esta decadencia y pues que no hemos tenido pasos tan importantes. Así que necesitamos tener más control y ser más estrictos en todo este sentido, ya que vemos que pues en gran parte, aparte de que nos afecta directamente a nosotros, afecta a nuestros alrededores y puede que nos pueda crear pues nuevas cosas o nuevos problemas en un futuro que ya no es muy lejano. Así que pienso yo que necesitaríamos, aparte de esta parte que les comento, también tener una inversión más fuerte hacia toda esta investigación sobre las energías renovables y ver de qué manera podemos implementarla en nuestro país, de qué manera podemos abarcarla y ver cómo puede ser un acceso más viable para que todas las personas empiecen a comprarla y tengamos otra concientización de las cosas. Bueno, otra conclusión que podríamos dar sería el uso de diferentes medios de transporte, pero ojo, que sean ecológicos y no contaminantes. Como ya lo habíamos mencionado, el uso de los transportes eléctricos, como en su mayoría son en la Ciudad de México aquí, el trolebús y el cablebús, ya tren ligero, pues son totalmente eléctricos. No producen ningún tipo de contaminante y eso es lo que los hace un transporte que, pues vaya, no puede desaparecer. No es muy factible que eso suceda. También ya se está implementando nuevos vehículos con los que son totalmente eléctricos, ya no dependen de gasolina, pero pues obviamente falta evolucionar hasta llegar a a un sistema de automóviles más eficientes. Y con esto llegamos al final de este video, en el cual esperamos haber tocado todos los puntos relevantes en cuanto a la contaminación del aire. ¿Algo que quieran agregar, compañeros? Pues bueno, este video me pareció muy interesante hacerlo. Aprendí varias cosas todavía acerca de la contaminación que la verdad desconocía. Así que pues me pareció una muy buena opción para exponer mi punto de vista respecto a estos temas. ¿Algo que decir, Casiel? Muchas gracias por vernos y tomarse el tiempo de ver, y más o menos esto es para tener pues una idea de lo que realmente estamos llegando y las consecuencias de lo que estamos llegando a hacer. Realmente por fuera uno piensa que no es la gran cosa, pero podemos tener grandes consecuencias y pues nuestro futuro depende demasiado de cómo cuidemos pues el medio ambiente. Así que principalmente es para reflexionar y tener otra idea de lo que realmente es esto de la contaminación ambiental. Pues bueno, nos despedimos. Somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Espero este video les haya sido de su total agrado y muchas gracias por verlo.